Muy buenas noches y bendiciones para cada una de las personas que ya nos encontramos el día de hoy conectados a través de esta tecnología. Así que le damos gracias al Señor que podemos hacer un uso correcto de ella. Ya tuvimos tiempo para saludarnos, tiempo para reconocer las visitas y quiero nuevamente agradecer a cada uno de ustedes por su puntualidad y desde ya agradecer, como siempre lo digo, su participación. Espero que no nos dejen solo durante el transcurso de estos próximos 45 minutos aproximadamente que vamos a estar compartiendo un tema el cual es muy importante. Sé que el nombre en sí mismo encierra un gran significado. Hoy hablaremos acerca del liderazgo femenino, un repensar liberador. Por supuesto, desde una perspectiva bíblica. Y déjeme decirle que desde que nosotros leemos un repensar liberador, nos da ya la idea de lo que vamos a introducirnos a través de la persona, mi querida reverenda Yadira, que será pues la ponente que nos va a conducir durante este tiempo de esta conferencia. Solamente quisiera pues no agregar ni aportar nada al tema, ya que ella es la persona pues indicada para o que ha sido pues invitada para poder compartir con nosotros, pero sí quisiera decir que el tema del liderazgo desde una perspectiva bíblica, porque podemos hablar de diferentes perspectivas, pero específicamente desde una perspectiva bíblica es vital, es de gran importancia en la actualidad. No solo desde el ámbito eclesiástico, sino también en diferentes esferas, en la vida cotidiana, en la vida familiar, etcétera. Creo que la sociedad contemporánea ha reconocido el rol de la mujer, el cual es invaluable. Son muchos los reconocimientos que pudiéramos mencionar en las diferentes esferas. Y por supuesto, dentro de la iglesia no podemos pues quedarnos atrás o rezagados para reconocer acerca del liderazgo femenino. Creo que a través de toda la escritura nosotros encontramos diversos, múltiples, muchos ejemplos de mujeres líderes, ejemplos de grandes mujeres que fueron sensibles a la voz del Señor y que con gran esfuerzo, destreza, desempeñaron roles cruciales dentro del plan de Dios. No solamente dentro de los hogares, sino también fuera de él. Así que dentro de toda la escritura, me refiero al Antiguo y al Nuevo Testamento, encontramos mujeres que fueron llamadas por Dios para liderar, para enseñar, para profetizar, para conducir a un pueblo. Obviamente, ejemplos sobran, pero esta noche quizás solo podemos, o quizás quisiera mencionar simplemente a esta gran mujer llamada Débora, jueza y profetisa. Pudiera hablar de aquella gran mujer, Esther, y quizás otras mujeres del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, como lo fue Priscila, junto con su esposo desempeñaron un papel muy importante en este movimiento de expansión de la iglesia a través de la enseñanza. Así que estas mujeres y quizás las que hoy vamos a aprender a conocer, creo que fueron mujeres excepcionales que a través de sus esfuerzos, sus logros, creo que han representado el llamado de Dios a través de sus vidas, a través del servicio, a través de ese rol de liderar a otras personas. Así que nosotros, y personalmente yo reconozco y valido el liderazgo femenino dentro y fuera del hogar, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Sé que es importante el aporte que cada una de las mujeres llamadas por Dios realizan en diferentes pues, departamentos, diaconados y ministerios. Creo que dentro del hogar la mujer no solamente desempeña ese rol primordial de ayuda idónea, sino también como una guía espiritual
dentro del hogar. Y por supuesto, dentro de la iglesia también su participación es muy importante a través de la enseñanza, a través de su servicio, pueden bendecir a grandes comunidades de fe. Así que el llamado de Dios, mis queridos hermanos y personas que están aquí hoy escuchando, es un llamado inclusivo, donde no solamente encontramos el llamado hacia el hombre, sino también hacia las mujeres. La gran comisión no se centra en algún género en particular. Creo que la parte de hacer discípulos, de compartir la palabra, de ejercer el ministerio de la reconciliación, de enseñar, de bautizar y otras labores son reconocidas dentro de la escritura, pero no desde un enfoque únicamente masculino, sino que está abierto para incluir también a la mujer. Así que creo que el tema que vamos a compartir el día, mejor dicho, esta noche, va a ser de mucha bendición. Repito, el liderazgo femenino desde una perspectiva bíblica no solamente es valioso, sino también necesario. Las mujeres han jugado un papel importante y al día de hoy continúan jugando roles importantes dentro de la vida de la iglesia. Así que validamos, apoyamos el ministerio, el liderazgo de mujeres que Dios llama para contribuir con el fortalecimiento de la edificación del cuerpo de Cristo en toda su totalidad. Esta será la primera parte, según entiendo, de dos que vamos a realizar. Bueno, que mi querida reverenda Yadira va a compartir y que quizás va a ser una base para poder desarrollar el día de mañana un tema que estuve mencionándole a ella acerca de la validación de la igualdad de género. Así que sin más preámbulo, yo voy a invitar aquí a mi querida, pues, reverenda Yadira, que suba aquí conmigo y que ya a partir de este momento pueda tomar de a ella, pues, el tiempo necesario para que pueda compartir con nosotros este tema que sin lugar a duda, no solamente ustedes como mujeres quieren escuchar, sino que también nosotros, hombres, que reconocemos y validamos el ministerio y la obra que Dios ha depositado en las manos de cada una de ustedes. Así que bienvenida, mi querida reverenda Yadira. Gracias por estar aquí. Sé que tuvo que hacer mover varias cositas por ahí para estar por acá. Pero qué bueno que está esta noche con nosotros. Bienvenida nuevamente y el tiempo es suyo. Bienvenidas todas primero y gracias, estimado doctor, por el preámbulo. Efectivamente, este es un conversar, diría yo, porque siempre en el tema de la mujer, el tiempo y la historia nos va a quedar debiendo. Pero vale empezar esta hermosa conferencia que, como ya lo mencionaba el doctor, se ampliará en dos partes, empezando ahora un poquito a conocer la parte del Antiguo Testamento y más adelante el Nuevo Testamento. Pero me gustaría empezar con esta polémica que hoy por hoy tenemos en la sociedad presente cuando se discute mucho la presencia del feminismo. De acuerdo a lo que dirá la Real Academia de la Lengua, esta doctrina que es favorable a la mujer, a quien se le concede esta capacidad y los derechos que están reservados antes que a los hombres. De acuerdo a este movimiento que exige que para las mujeres debe haber una igualdad de derechos en concordancia con el hombre. La historia mismo de la humanidad ha ido poniendo varias escalas y diversas separaciones nuevamente entre el hombre y la mujer. De alguna manera, seguimos nosotros bajo una sociedad patriarcal, donde de alguna manera se busca que el objetivo de nosotras las mujeres también se genere en la igualdad jurídica, en la liberación, en los derechos políticos, porque esto es lo que ha discutido también la historia durante muchos años. Cabe anotar también que hemos tenido varias revoluciones a lo largo de la Tierra desde hace milenios.
Y en estas revoluciones no se ha tomado en cuenta el trabajo magnífico que ha fortalecido la mujer, no solamente desde que la tierra y la historia misma ha comenzado, sino que ha sido un transcurrir de eventos que han puesto a la mujer también a poder ayudar a que muchas etapas de la historia se gesten. Pero ustedes dirán, ¿desde dónde? ¿Desde cuándo empieza todo esto? ¿Y por qué hemos venido menoscabadas a través de lecturas, a través de entendimientos, incluso jurídicos y políticos, desde una perspectiva masculina? ¿Y por qué? Hay varios autores como Weldon Secret que nos habla acerca de las ilustraciones que pasaron desde las revoluciones, tomando una como ejemplo, la Revolución Francesa, que traía esta temática, ¿no? O sea, ¿qué es lo que buscábamos con la igualdad de derechos, con los derechos del hombre de 1789? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué estaba pasando con la sociedad? ¿Por qué se estaba pidiendo a gritos que las cosas cambien para la mujer? Porque en las pirámides sociales, nosotras las mujeres, los niños, los ancianos y todas las personas que no tienen mayor relevancia social, somos la última parte de un eslabón social. Y eso se ha visto no solamente en la cultura hebrea, sino en todas las culturas socialmente hablando. Tomando como ejemplo el Ecuador, nosotros tuvimos grandes mujeres en la historia que marcaron un hito significativo cuando empezaron a entrar a la universidad y cuando empezaron a dar el voto por primera vez en la historia republicana, no solo de mi país, sino también en varios países donde la mujer ha tenido una gran trascendencia. Pero ahora, cuando nosotros hemos hecho este abarque de la historia que en los últimos años ha venido subiendo, no diría de tono, sino más bien el elemento que ha venido buscando la mujer para salir de los viejos códigos, de estos códigos que parecen estar derrotados, porque hay una oposición tácita contra la mujer, lo que se ha generado hoy por hoy. Las violencias domésticas, la violencia de género también, que ya no solo implica el hecho de afectar a la persona a quien se le agrede, sino que es a todo su entorno, no tomando en cuenta que la misoginia romántica, como lo detalla Ana Cabanel en alguno de sus escritos, dice que se busca o se pretende de alguna manera hacer una lectura romántica de la misoginia como para que nosotros no entendamos la gravedad de lo que esto significa cuando la mujer ha sido relegada por la historia. Vemos los sesgos que van cambiando ya del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento cuando vemos la presencia de Jesucristo y este incluir de mujeres que lo iban sirviendo en diferentes espacios. Pero incluso la historia y la tradición escrita ha sido injusta porque las mujeres no han entrado en toda su forma ni en todo su grupo en los textos bíblicos, porque estamos acá para hablar un poquito del tema del repensar de la mujer desde la misma Biblia. Es ahí donde nosotros vamos a encontrar muchos elementos que no van a discordar con lo que nosotros tenemos acá, sino que quiere desarticular estos discursos y estas prácticas que tratan de alguna manera de legalizar la supremacía masculina, basados en la ciencia, en la religión, en la filosofía, incluso en la política. Y aunque la idea propiamente de nosotras, las mujeres, ha sido muy débil en el tiempo, han sido los hombres mismos los que han dado históricamente el paso para que nosotras tengamos el papel que hemos tenido acá. Si entendemos que la opresión, desde donde vamos a ver este repensar liberador, tiene dos polos en este proceso. De alguna manera necesita ser liberada la mujer de aquello que previamente le sujetó a la opresión. Dialécticamente diremos que se supone, ¿no?, que estamos en una situación de cautiverio donde falta libertad, desde la que se puede soñar un salto hacia adelante, sin estar amarrada, sin estar sostenida ni aprisionada. Desde la experiencia de la liberación es mucho más profunda y gratificante cuando desde allá reviven esos días aciagos, que los vemos lejanos. La mujer en la Biblia muchas veces ha sido presentada como oprimida, y no solamente porque nos ha presentado la historia de un pueblo que repetidamente ha sido marginado y oprimido, sino que ahora vemos a la mujer viviendo una situación de inferioridad, pero radical. Entonces, cuando vemos el concepto desde la Biblia,
con la opresión femenina que no termina ahí. Claro que hay muchas veces que nosotros quisiéramos ver que en la Biblia no se sacralice tanto este elemento, donde solamente se coloca al hombre como el único elemento o como el único individuo socialmente hablando que puede tener esta cercanía con Dios y que puede hacer todos estos engranajes civiles con Él y que no tenemos el acceso a las mujeres. Por lo tanto, entramos en una situación de inferioridad y necesariamente la opresión está latente. Pero desde el interior y esta desigualdad que surge en este deseo de nosotras como una exigencia a este camino a la liberación, es posible y necesario si nosotros podemos entender de mejor manera lo que trata y lo que nos ha venido contando el tema bíblico. Pasando al Antiguo Testamento, hemos entrado nosotros en la polémica como mujeres, donde ahora nos hallamos como el principal jurado calificador de las acciones de Eva. Siempre lo digo y lo señalo en mis clases. La mejor enemiga de una mujer es otra mujer. Lastimosamente, a veces eso no se puede ver con los hombres, pero estas sociedades que han venido sufriendo estos sesgos desde la antigüedad nos dan este resultado presente. Hoy estamos luchando no solamente por la igualdad en esta disparidad de género que ha venido sufriendo la tierra, sino que buscamos que la mujer no sea vista como lo último o como la última rueda del coche, sino que se empareje su situación con la del hombre, porque tanto el hombre es capaz de hacer muchísimas cosas como nosotras también estamos en la misma capacidad y la historia nos ha dado la razón con todo lo que tenemos hoy y con la misma fuerza que la historia ha tenido para que en los avances científicos hoy podamos nosotros también ser parte muy importante de lo que se cuenta en la historia que trascenderá, estamos seguros, más allá. Entonces el Antiguo Testamento nos va a presentar diferentes caras de la mujer, si bien es posible encontrar algunas que destacan y acentúan la sumisión, sobre todo la subordinación. También, pues, en la lectura bíblica se presenta un carácter un poco descrito de acuerdo a lo que el hombre ha puesto, ¿no? Primero en la creación vamos viendo que la forma especial que se cuenta ya en el antiguo Medio Oriente es enmarcado en un mandato de dominio patriarcal, innegable. En medio de este contexto, los escritores bíblicos, con sus corrientes, lograron hacer aportes. En unos, la mujer va a ser visiblemente notable, pero en otros apuntes no lo va a ser, porque queremos buscar una lectura desde el pensar de esperanza para una nación que espera eventos escatológicos del final del tiempo. Mismo tiempo que hoy lo estamos pasando después de haber pasado una pandemia muy fuerte y donde seguimos esperando que la parusia mencionada ya no sea una dicotomía entre ideas, sino que ahora son una realidad. Y que esta perspectiva de género ya no solo coloque a la parte masculina, sino que también ahora le dé la oportunidad a la parte femenina, no de defenderse, sino también de sumarse para que la igualdad se equipare. Pero también podemos sobresaltar este límite, sobrepasarlo y tal vez querer buscar desde otro pensamiento que la mujer se anteponga a todos y creamos una lectura y una historia desde el matriarcado. Eso también viene a ser un elemento peligroso. Entonces, de acuerdo a este tinte, que es androcéntrico, en que el hombre domina a la mujer, ¿por qué el hablar de la mujer es indispensable? Porque en los inicios nos vamos a encontrar con la creación del Edén, vemos en Génesis 26, 27, vemos acá la creación, vemos que en primera instancia Dios creó a las plantas y a los animalitos en pares, tanto macho y hembra, a la planta de igual manera, para que puedan reproducirse. Y esa fue la primera petición de Dios. No diría mandato, porque Dios obviamente trata de tener una relación de comunidad con sus criaturas. De esta manera, tanto los animales como las plantas y el ser humano, que desde este plural, donde aparecen personajes, que no se habla solamente de un creador, y vemos ya el resaltar el hecho de que hay algunos, cuando en este versículo dice,
hagamos al hombre a nuestra semejanza. Hay una corriente narrativa que pertenece a la etapa sacerdotal, que hace un conteo de Génesis 1 y 2, y ya pues para Génesis 3 aparece la teoría deuteronomista para hablarnos desde otra perspectiva. Entonces, desde acá nosotros vemos las injusticias históricas. Eva tiene un aparecimiento en la creación del hombre y la mujer. Acá los dos seres ya tienen una formalidad, una unión, un matrimonio. Pero cuando vamos ya a Génesis 3, ya podemos entender que aquí realmente el Señor vio la soledad de Adán, lo durmió para que desde su costilla, desde su misma humanidad, pueda ser hecha su compañera y pueda acompañarlo, como lo dice el tema. No es no es redundar, sino que simplemente es un significado. Esta compañía que tendrá Adán ya con Eva, que sale de la costilla, nos invita a nosotros a pensar, es que nosotros somos de otro espacio, de otro material, tal vez. Es por eso que debemos ser segregadas, o a mi pensar, no haciendo una lectura conformista, sino una lectura diferente. Noto que yo soy igual al hombre y salimos desde el mismo espacio y somos uno, porque entonces se entiende que estos dos personajes que liderarán a la humanidad y que serán a través de Eva como la madre de los vivientes, que eso significa su nombre, ¿no? Desde luego. Entonces viene este precepto y viene este mandato de traer a los hijos. Obviamente que hay una sentencia bíblica para los dos por haber desobedecido en Edén. Pero ¿por qué nosotros encontramos esta parte de Adán y Eva? Porque hay muchísimas mujeres a las que podemos tomar en cuenta, pero me gustaría empezar con Adán y Eva. Después de este acontecimiento de la creación entre el hombre y la mujer, en la habitación en Edén de los dos, el señorear a los animales, a la creación hecha por Dios mismo. La historia abarca un contexto ya desafortunado para los dos, que de alguna manera marca el hecho de que ser mujer se conocerá como la causante de la caída. Esta caída se presenta desde un engaño astuto por Satanás, quien toma la forma de una serpiente y por medio de sus artimañas convence a esta fémina de probar el árbol prohibido. Porque Dios también pues coloca en el Edén el árbol del bien y del mal, coloca el árbol de la vida eterna, y Adán y Eva podían gozar de todo lo que prestaba el Edén, de todas las maravillas que tenía. Creo yo que si me pongo como cuando estamos leyendo alguna historia y nos encanta, entramos en ese personaje y lo imaginamos y lo divagamos. Pero acá vemos que el antagonista de la historia estuvo por ahí y que la artimaña era convencer a la fémina de probar el fruto del árbol prohibido. Y bueno, pues al hacerlo ella, porque no lo vio incómodo, lo vio deleitoso, vio que no había problema y se dejó de alguna manera influenciar por este personaje que le decía que ciertamente no morirá. Pero aquí estaban en una confrontación personal. O sea, Dios dijo que si probamos de aquel fruto vamos a morir. Pero esta serpiente que nos habla, que obviamente siempre les hago a conocer a mis alumnos, ¿por qué no se asustaron de que un animal esté hablando con ellos? ¿No será entonces que ahí tenemos que hacer un hincapié en buscar, si no se asustaron de que este personaje hablara, entonces había una mancomunidad de la naturaleza y todos podían compaginarse y entenderse? Pero después de la caída, Adán, Eva prueba el fruto, no podemos discernir, no se habla de una manzana, se ha hecho mucho hincapié en que tiene que ver con la parte sexual, no es cierto, nada tiene que ver, hay un permiso primero, los dos están juntos para procrear, para poder henchir la tierra de seres humanos, no tiene nada que ver con el pensamiento de la sexualidad, que ahora se quiere generar como algo utópico, como la iglesia desde los inicios, no de su creación, sino más bien desde todas estas divergencias que han tenido internamente y que a través de sínodos y concilios han querido redirigir el pensamiento que está claro en la palabra de Dios. No ha dicho que el sexo es el que está prohibido,
sino que había un fruto, el cual ni siquiera podemos entender la forma, cuál era, incluso se lo relaciona con una manzana. No tiene ese significado. No hay la fruta, no existe. ¿Cuál era el fruto? Sin embargo, suponiendo que así fuese un fruto, lo probó la mujer y se lo dio de comer al hombre inmediatamente. Entonces, Adán tenía la gran oportunidad de decir, pues tú caíste porque teníamos la misma instrucción, entonces yo prefiero no probar porque tú fuiste la de la desobediencia primera, pero él se sumó a lo que le dijo su compañera y también probó del fruto. Entonces, son los dos los que provocan la caída de la humanidad. No está exceptuando Dios a ninguno de los dos. Son los dos los que han probado el fruto. Son los dos a quienes se les abren los ojos, que se dan cuenta que están desnudos y que tienen que coser hojas para poder cubrirse de lo que ellos temían, que era que toda la parte corpórea sea visible. Pero cuando hacemos un repensar, ni siquiera era solamente la parte corpórea, es que la culpa misma empieza a tener lugar ahí. Y la historia nos dice que este personaje, obviamente, enemigo y antagonista de la historia, hasta ese momento era ilegal, con la caída de Adán y Eva, se convierte en un personaje legal. Por lo tanto, de esta manera cobra sentido el hecho que nosotros sigamos una ley que se establece en 10 mandamientos, que sería bueno tenerlo para una clase más adelante. Entonces, al ver a Eva caer, la historia ha hecho un juicio mal infundado. La mujer es la que comió. Entonces el hombre, ¿por qué es salvo? Si también lo hizo. No se le abrió los ojos a Eva nada más, también lo hizo Adán. Bien, hay un mencionado dicho en el vulgo general, o sea, que si yo te pido que te lances del tercer piso, tú te vas a lanzar porque tú quieres lanzarte. O porque si alguien se lanzó, tú también te lanzarás. Entonces, no hay una relación lógica. Si cayó la mujer, cayó el hombre. ¿Por qué culparle? Entonces, el género femenino se vuelve en el jurado calificador. Y el jurado calificador le va a dar la victoria a Eva, porque sabemos que nada podía caer solamente en hombros de ella, sino que esto ha traspasado también a la parte del hombre, es el hombre y la mujer quienes caen en el Edén, y es por ello que viene la maldición futura, ¿no? Luego de que Dios hable con ellos, primero empezará con la maldición a la serpiente, porque hay un reclamo a la mujer. Eso es lo que no hemos visto. Se reclama a la serpiente, se le da la maldición por haber sido la precursora de que caiga la mujer. Y a la mujer, obviamente, le habla de los elementos que ahora le tocarán pasar, le habla del dolor de su preñez, entendiéndose antes que sí había el permiso de traer hijos al mundo. Y Adán, pues, la otra parte, de que la tierra ha de perder su vigor y que tendrá que comer con el sudor de su frente. Y aún la trabaje, aún haga lo que haga, la tierra no le dará su vigor. Aún con la ciencia que tenemos ahora, no podemos hablar de que ha tenido un exacerbo de fertilidad la Tierra, todo lo contrario, son características mínimas las que la Tierra ha podido alcanzar, eso de manera científica. Ahora, las características más admiradas en la mujer desde el punto de vista bíblico ha sido el silencio, la virtud, la prudencia, la discreción, la belleza, y lo que entre comillas entendemos la virginidad y la fertilidad en el caso. ¿Y por qué puse la virginidad entre comillas? Porque es lo que se ha venido cuestionando históricamente. A veces a Eva se le acusa de muchas cosas, pero nunca se ha puesto en esta medida de qué pasó. La mujer, cuando fue creada, no tenía ningún contacto con ningún personaje masculino. Con Adán tenía su primer contacto, por lo tanto, este matrimonio estaba empezando a traer a los seres humanos a la tierra. Y más adelante se hace una comparación con María, la madre de Jesús, quien fue virgen cuando concibió al Señor Jesucristo, pero tenemos distorsiones a veces en el pensamiento de que si se quedó completamente virgen o qué pasó. Son elementos que veremos en la siguiente conferencia. De alguna manera, las mujeres que han ido marcando la diferencia luego de este episodio de haber hablado de Eva y de haber equiparado esta culpa que no tiene nada que ver solamente con la mujer, está mal dicho, mal empleado el término, solo la mujer. Por favor, si el hombre y la mujer salimos del mismo espacio,
somos hechos del mismo material. ¿Por qué hemos de entender que somos diversos? Somos iguales. La diferencia es que ya más adelante en Proverbios, en los Salmos y en los oráculos, se habla de la mujer como el vaso frágil, pero por obvias razones, porque en nosotros se contiene esta parte. Es ahí donde viene el repensar de ver a Dios, no solamente en la parte masculina, sino también de ver la parte femenina de Dios y cómo Él ha dejado ver su cariño, su misericordia, su protección, haciendo lo que nosotras las mujeres sabemos hacerlo mejor, el cuidar y el proteger. No digo que esto no sea una cualidad de los hombres, porque históricamente también ha sucedido, pero es en la mujer donde se enmarcan más estos elementos. Entonces, las mujeres que marcan esta gran diferencia, ya en el contexto social, político y geográfico que ha ido viviendo la historia, desde la caída de Adán y Eva, vemos a sus descendientes, vemos a Caín con una mujer, casado con una mujer la cual no tiene nombre y no tiene rostro. No sabemos quién es, sin embargo, ella es madre de varios personajes especiales, quienes tienen la alfarería, quienes tienen la música en su criterio y van creciendo ya no de manera tribal, ya van creciendo como población. Y esto pues llega hasta el punto de toparnos a Noé y a su esposa. Otra mujer que tiene espacio histórico, pero no tiene rostro y no tiene nombre. Entendemos que es la mujer de Noé, como se le conoce, pero no sabemos su nombre. Sin embargo, lo que sí entendemos es que durante el tiempo que Noé estuvo fabricando el arca, tras el edicto del Señor de destruir a la humanidad por todos los elementos que se venían dando, que ya para el contexto desde el que se pone este comentario, esta conversación con respecto a por qué el fin de la humanidad, pero vemos a Dios tener la esperanza en estos 8 personajes que se salvan en la historia de Noé. Entonces el momento de entrar en el arca y de Dios mismo cerrarlo, lo dice la palabra, ¿no? Y de haber recibido a los animales, que entraron 2 por especie, macho y hembra entraron al arca para poder nuevamente poblar la tierra. Igual la familia de Noé, sus hijos, sus esposas y también su compañera y él entraron en el arca para soportar lo que sería el diluvio universal, 40 días y 40 noches. Pero ya sabemos muchos el preámbulo del diluvio universal. El tema es que cuando termina esta prueba y sale nuevamente Noé con su familia, se han dispersado sus hijos y han podido repoblar la tierra en diferentes espacios. Y desde ahí podemos nosotros entender que la historia y toda la tradición oral que Noé había recibido hasta su tiempo, después de haber pasado genealogía importante, porque Noé tuvo antes sus principales familiares en orden ascendente, ellos tenían una conexión con Dios, ahí se pudo reivindicar el hecho de que había que tener esta conexión con Dios que se perdió aparentemente después de la muerte de Abel por Caín, la maldición que tuvo, y luego la nueva familia y el espacio que Caín también tuvo, los otros hijos e hijas que tendrían Adán, pero las hijas tampoco tienen un nombre. Nuevamente salen las esposas de los hijos de Lot. Los hijos de Lot, perdón, de Noé tienen nombre, pero las esposas no tienen. Entonces, son importantes para que vuelva a poblarse la tierra, pero su nombre no era importante tomarlo en cuenta. Entonces, aparentemente la historia tradicional que recogía los fragmentos orales pasó de largo el tema de la mujer, que es importante porque sin ella, ¿cómo se poblaba nuevamente la tierra? Entonces, luego de esta pareja que tenemos acá, esta cercanía con Dios, esta nueva oportunidad que se da a la humanidad, vendrá Abraham, llamado de Ur de los Caldeos, junto a su esposa Saraí, una mujer que tenía, dice la palabra de Dios, una belleza magnífica. Pero esta mujer tiene rostro y tiene nombre. ¿Por qué? Porque le acompañaba al patriarca.
parece que las corrientes narrativas que escribieron el texto de Génesis en estos capítulos específicamente no procuraron quitar el nombre de Sara, sino más bien el nombre debía estar. Pero ¿saben por qué debía estar? Porque más adelante hay un cambio de nombre, ¿no? Saraí, que era la esposa, como se le conocía, a tener el nombre de Sara y que pueda cumplirse con su significado el hecho de ser la madre del primer patriarca, si se puede hablar ya de Israel, empezando por Abraham, ¿no? Que es su padre, pero ya la historia posará en Isaac toda la responsabilidad de que el pueblo escogido tenga ese espacio para resaltar. Vemos a Saraí ser esta persona que acompaña a Abraham, que fue negada ante algunos regentes, específicamente ante Faraón y todos ellos. Se habla de que Abraham tuvo que negar a Sara porque a Saraí en ese momento para que no lo maten a él por haber dicho que es hermana de Abraham. Pero la historia nos dice, y haciendo un recapítulo, una búsqueda en los textos judíos también, porque recuerden que la Torah no es el único texto. Ellos manejan varios textos, que incluye también la numerología, la cábala y todos otros elementos, que desde el repensar de ellos es muy importante. Todos los elementos que históricamente ellos han ido adjuntando sus bibliotecas les sirven. Pero vemos a esta mujer ser negada, aquí se ve que sí hubo esta relación de hermandad, hija del padre de Abraham, y salen de Ur de los Caldeos con Lot y la esposa de Lot, pero nuevamente, esta mujer no tiene rostro en la historia, simplemente es la mujer de Lot, y ella pues tomará un papel importante y aún tomando el papel importante no se conoce el nombre. Solo sabemos los actos y los elementos finales que le tocó pasar a la familia de Lot. Pero luego de ver la historia de Abraham y de Sara, ver que los dos estaban en esta continuidad, aparecen muchas más mujeres. En este caso vendrá la esclava de Sara, Agar, quien dará el primer hijo a Abraham. Este primer hijo que ella lo quería tomar en sus brazos al ser hijo de su sierva, era tanto de ella, porque eso es lo que mandaba la ley de esclavitud en ese momento. Y ustedes dirán, pero ¿cómo es que había una ley? Si nosotros hacemos una búsqueda histórica a las leyes de la Hammurabi, son viejas leyes que anteceden incluso a Abraham y de las cuales hay registro en las tablillas, donde se han marcado las letras históricamente para nosotros saber que desde ahí habían preceptos y también leyes que habían que cumplir. Es por eso que el pueblo judío ha sido emulsionado en este punto de vista de que de dónde copió los mandamientos, de dónde aparecieron los mandamientos y los mandamientos ya eran claros y estaban también mencionados en el Hammurabi, que es muy antiguo, incluso más antiguo dicen que los mandamientos, pero es que todos estos elementos recogidos en el Decálogo, más adelante lo veremos, son esenciales para que la humanidad pueda proseguir. Y bueno, pasando de Sara, que tuvo este espacio con Agar, tiene a Ismael, Agar, y no se veía en ella el hijo de la promesa. O sea, cuando reciben estos personajes, Abraham, hay un espacio en la historia donde recibe a los personajes misteriosos, a quienes los recibe con muchísima emoción y de uno de ellos recibirá la promesa Sara de que será madre de un hijo. Su avanzada edad cuando la menstruación estaba cortada en ella, cuando ya no había la posibilidad de tener un hijo, cuando para ella era imposible, entonces después de escuchar esto ríe, y es por eso que Isaac tiene este nombre, ¿no? Se relaciona mucho con la risa que Sara tuvo. Parece que en ese momento lo importante era que venga el heredero para que dé paso al pueblo de Israel como ahora lo conocemos. Pero sin ella hubiera sido imposible. Ismael tiene lo suyo. Ismael es movido a otro espacio, es enviado fuera del campamento. Recordemos que Abraham empieza una vida rival, vive en tiendas de campaña y se movilizará de manera, si se puede llamar de manera
general, cuando van ellos en tienda, van migrando de un espacio a otro, pero se quedan por ciertos tiempos en lugares donde la vegetación, el pasto y el agua es beneficioso para sus animales. Pero obviamente también entendemos que históricamente Abraham se topaba con jefes de espacios, de ciudades, donde tenía que negociar el pago por el servicio del pasto y del agua que se daba a sus animales y para que su pueblo, queremos y entendemos que cuando se habla de pueblo, ya no entran dos o tres, hablamos de una mancomunidad que estaba creciendo. Hay muchos que se seguían uniendo y se medía la riqueza por la cantidad de animales, más no por tierras, porque en ese momento lo que iban comprando quedaba como un latifundio lejano, mientras ellos avanzaban a la tierra prometida que le fue dicha a Abraham. Viene Isaac, pues acá tenemos la historia ya de Isaac. Isaac en su momento de crecer buscaba una persona que lo acompañe y tuvieron que mandar a buscar a su esposa de la casa de su madre y trajeron a Rebeca a que forme parte de la vida de Isaac. Esta mujer que viene del otro, de otro espacio de territorio y se une a este nuevo repensar de Dios, a conocer a este Dios sin rostro, a este Dios sin imagen, al que simplemente le rendían culto y por el cual se establecían ciertas normativas que no debían ser quebrantadas para que pueda vivir la comunidad tribal en armonía. Luego de que viniera Rebeca, pues sus dos hijos, Esaú y Jacob. Ahora sí, los dos hijos peleando desde el vientre materno, nos dice la historia que eh, tenemos a Jacob sujetando a Esaú del talón para salir juntos del vientre de su madre. Vemos a Rebeca tener este espacio, se nombra a esta mujer, pero las demás, las que pudieron haber hecho alguna actividad, están veladas en la historia. Simplemente aparecerá como tradicionalmente lo han hecho las narrativas y vinculamos a Isaac. Y luego de Isaac vienen estos dos personajes, Esaú y Jacob. Uno que, de acuerdo al pensamiento de su madre, porque aquí vemos a la mujer por primera vez tomar acciones para beneficiar el buen desenvolvimiento de la parte de servicio a Dios. Y vemos a Rebeca pensar en que su hijo Esaú está alineado a las mujeres cananitas que buscaban ya quedarse en casitas hechas de adobe, donde querían ellas ya estabilizarse, mientras que Rebeca, su esposo Isaac y su familia eran personas nómadas que requerían moverse, que no estaban alineados para un solo lugar y que servían a un Dios que no era el mismo de los cananeos. Cuando nosotros investigamos y buscamos la historia de los cananeos, ellos tenían una cantidad de dioses, un panteón inmenso de dioses, pero debían alinearse a lo que tenían. Entonces era peligroso que Esaú entrara en la promesa, miren ustedes, y es Rebeca quien ayuda a su hijo para que pueda recibir la bendición de Isaac, haciéndose pasar por su hermano Esaú. Y bueno, pues ella dirá, ¿no? Que sobre ella caiga la culpa por esta aparente transgresión y para que este linaje, para que este beneficio a Dios no se trunque. Entonces, al crear esta enemistad entre dos hermanos, tiene que irse uno y escapa Jacob. Y vienen las otras dos mujeres maravillosas de la historia. Y maravillosas, ¿por qué? Porque de acuerdo al Antiguo Testamento, será Lea y será Raquel, estos dos personajes de la vida de Jacob, quienes traerán a la mayoría de los hijos que formarán al pueblo de Israel. Pero obviamente no dejamos de lado que las siervas, tanto de Lea como de Raquel, también tenían que poner su aporte, su granito de arena. Son mujeres que sí aparecen con rostro y nombre. Es importante para los contextos escritos que aparezcan el nombre de sus madres, de quiénes fueron las que les trajeron al mundo, porque no todas son hijas de Lea, ni todos son hijos en este caso, de Raquel, sino que tenían que haber dos mujeres más para que puedan concluir el número de las 12 tribus de Israel con sus 12 hijos. La importancia de la mujer no solamente se mide en la cantidad de hijos que han traído, sino que es un trabajo el criarlos, es un trabajo servir en la comunidad. Quienes hemos tenido la oportunidad de servir a las comunidades indígenas de este país, en el caso de Ecuador, lo digo yo,
se ve el trabajo y el baluarte que tiene la mujer cuando se unen y se reúnen para desde el plato de comida que inicia en la mañana, lo tienen que trabajar juntas. Cuando tienen que hacer alguna actividad del cuidado de animales, incluso el cuidado de los niños, cuando van a nacer, reúne a estas mujeres para darse una mano. La solidaridad inmediata es de mujer a mujer, y lo digo porque se ha tenido la oportunidad de estar en comunidad. Entonces, estas dos mujeres son muy importantes. Vemos que acá Jacob, enamorado de Raquel, tuvo que recibir a Lea, ¿no? Y luego a Raquel, 14 años de trabajo, y luego pues ya la historia irá abarcando muchos más elementos. En medio de este conflicto, nosotros entramos en una partecita importante de la historia. Cuando ya las 12 tribus han empezado a surgir, vemos la historia de José, vemos a su esposa, una egipcia, que aparece también en la historia para poder dar a sus dos hijos, ¿no? Manasés y Efraín, estos dos personajes que se suman a la gran tribu de los 12 patriarcas de Israel. Y luego, pues más adelante ya se suman otras mujeres en otros papeles importantes, que desde la caída han sido dimitidas, pero aquí vemos cómo cada una ha ido avanzando. Y no si presentamos ahora las características que nos habla la vida de Moisés. Aquí vamos a ver a personajes como Jocabet, su madre, y a Miriam, la sacerdotisa. Miren ustedes, entran dos elementos históricos acá. Moisés, pues rescatado del agua por la hija de Faraón, quien lo guardó y lo cuidó dentro de este gran imperio de los egipcios, donde la mujer tenía un papel muy diferente al que nos cuenta la historia de los hebreos. La mujer era mucho más liberada, era mucho más libre y podía avanzar. Pero en el caso del rescate que se da a este joven y al traer a Jocabet para que pueda ser su nodriza durante el tiempo que él crecía, era este empate histórico para que Moisés más adelante, cuando viene a liberar al pueblo de Israel, que pasó más de 400 años bajo presión y esclavitud, de alguna manera se armoniza en la historia y se va el trabajo de las mujeres, no solamente con las mujeres hebreas, como aparece aquí Jocabed y Miriam, es la esposa del mismo Moisés, quien lo alienta, ¿no? Para que él pueda volver y él pueda llegar a Israel y liberarlo tras las 10 plagas de Egipto, la pelea con Faraón, la muerte de los primogénitos, la salida de Egipto, la entrega de los brazaletes y collares de oro por las israelitas a todas las mujeres de Israel para que salgan rápido de su tierra porque lo que les estaban trayendo era problema. Vemos a esta Miriam en su himno agradecer a Dios por haber sido liberada. Vemos a esta mujer darle gracia y honra a Dios cuando por 400, más de 400 años el nombre de Dios estaba casi escuchado al mínimo. Pero la influencia de esta mujer en el pueblo fue notable. Y miren que son 40 años los que vivió la mujer en Egipto, junto a los hombres también, y vivieron las mismas peripecias, y luego del castigo serían enterrados tanto hombres como mujeres, 40 años en el desierto, y pasaron solamente contados a ver la promesa, Josué y los que le seguían. Y luego, pues nosotros vamos a ver acá ya en el texto de Jueces, tenemos un texto muy revelador en Jueces 19, cuando se habla de la mujer, y esta parte es importante hablarla, de la mujer de Levita, cuando es una secuencia aterradora y ofensiva. Las razones que se tenía para atemorizar con este elemento de que nos cuenta la dura historia de la mujer de Levita, ¿no? La mujer que fue profundamente triste, entregada y tomada para que sea víctima de los deseos de las personas que lo iban a tomar. No tuvo voz, no tuvo voto. Y luego de que todo el mal le vino encima, en Jueces 19, esta mujer se troció su cadáver y se repartió a los diferentes lugares para que se pudiera atemorizar. Pero ¿por qué a una mujer? ¿Por qué esto no le pasó a un hombre? Entonces, estas historias y muchas preguntas difíciles se plantean. ¿Por qué los hombres ofrecieron a las mujeres para que las violaran?
Y también lo vemos en Lot, cuando iba a ser rescatado, recuerden, cuando los ángeles estaban en su casa, tomen a mis hijas que aún no han sido conocidas por varón y hagan con ellas lo que quieran. Y no solamente en esta parte de la historia, sino en muchos más. Entonces, los intentos de algunos comentaristas que intentan excusar estas acciones que se ven desde un punto de vista misógino son horripilantes acciones humanas. Es donde nosotros las mujeres empezamos a buscar una reivindicación histórica. Porque ¿por qué esta mujer, a pesar de todo lo que había pasado, no fue perdonada, sino simplemente tenía que ser asesinada y enviar sus pedazos a diferentes lugares para causar temor y un reconciliar de lo que había sucedido? Entonces los comentaristas ya pueden encontrarlo ustedes de Matthew Henry, Thomas Morgan, que argumentaban basados en la mala traducción del vocablo de Jueces 19, que la conducta era adúltera de la mujer y que esta concubina se excusaba en la violación del grupo por tener este antecedente. El adulterio de alguna manera acarreaba la pena de muerte, aunque ella se había escapado del castigo en el momento en que fue hallada culpable por adulterio, ahora pagaba el precio, siendo víctima de la violación de varios personajes y luego asesinada y sus partes entregadas a diferentes lugares, no siendo auxiliada por el levita, del cual ella era esposa, sino que fue tirada en la calle, fue dejada en vergüenza. Entonces la historia bíblica aquí comienza a darnos a nosotros eh, deuda, empieza a tener la deuda con la mujer. Es que yo debo cuestionar solo a la mujer. ¿Qué pasa con el hombre? ¿Qué pasa con el hombre cuando tiene estas actividades? La historia disculpa al hombre y perjudica a la mujer. Entonces, por eso nosotros buscamos este repensar, esta violencia de género que ha venido contándose en el mismo texto bíblico de maneras impensables. Entonces, ¿por qué razón ahora nosotros nos volcamos a las calles cuando hay una serie de muertes de miles y mujeres de niños inocentes que de alguna manera se busca que se equiparen la historia? No solamente en espacios como Ecuador o países centroamericanos o en la misma África o en todo el mundo, porque la violencia de género abarca todo el mundo. Entonces, aquí vemos este papel bastante triste, una etapa triste de la historia bíblica en Jueces 19. Ya para esto, pues nosotros nos vamos más allá, quisiéramos abarcar a todas las mujeres, realmente es maravilloso, como lo decía el pastor, mujeres que han dejado huella y trascendencia. Eh, y bueno, ahora que hemos pasado esta parte, nosotros entramos a la parte de Débora, esta mujer con estrategia militar. Miren aquí empieza a cambiar un poco la perspectiva de la mujer. A una Débora que mostró su capacidad y estrategia militar, pues con la ayuda de Barak, fue formando un pequeño ejército para destruir las tropas de Císara, que era un personaje muy despreciado. Y esta estrategia militar que ella había planteado se cumplió a cabalidad y el ejército de Císara cae a espada y no queda nadie. Eso lo verificamos en Jueces 4, del versículo 15 al 16. Puede verse entonces la capacidad de Débora para regir al pueblo de Israel y para planear y ejecutar una estrategia de alta magnitud militar. Y tuvo triunfo. Ahora pues pasamos a la etapa de Noemí, quien fue a Moab a habitar con su familia e hijos, y luego de perder a toda su familia se le suma Ruth, una moabita, y es junto a Noemí quien regresa a Israel, y quien luego y más adelante será la esposa de Booz. Booz que también tiene un linaje bastante especial, porque él viene de ser hijo de Salmón y de Raab. Ustedes se acordarán de la historia de Raab. Entonces, había etapas y segmentos que se han querido contar y otros que se han querido excluir. Pero esta mujer, Noemí, cumple este papel fundamental para que la genealogía misma de Cristo tome fuerza, porque con la unión de Ruth y vos, ya viene el linaje que le fue prometido a ella para que viniera Jesús más adelante del linaje y de la descendencia del rey David. Entonces, luego de Noemí, por pasar de largo, como le digo, hay mujeres muy especiales, pero las que han generado esta trascendencia muy importante
que se ha logrado de alguna manera sobrevivir, no solamente a los eventos diaspóricos que ha tenido Israel, sino que ha vencido la inminente liquidación que podían haber sido víctimas y de las que podían ser víctimas. Y aquí aparece una mujer importante, Esther, Esther de Susa, esta reina hebrea de Persia que salva a su pueblo en tierra extranjera de una destrucción segura a manos de los amalecitas. ¿Por qué? Porque históricamente vemos un desfase del rey Saúl al perdonar la vida de la reina, del rey y la reina, llevarlo al campamento. Luego de que Samuel diera muerte al rey Amalecita, la esposa se le escapa y obviamente es su descendencia la que perseguirá a la descendencia israelita. Pero vemos a Esther ganar las gracias perfectas para que el rey persa la convierte en la reina de toda esta amplia cantidad de territorio que tenía Persia. La influencia de Esther en la narrativa bíblica y en la narrativa hebrea se apuntala a la salvación. Esther nos va a demostrar características importantes del papel que desenvuelve a lo largo de toda la narrativa que nos va a contar. Esta reina goza de poder, muy inteligente, hace uso de la sabiduría de todas las cosas que desea. Siente, nos dice, ¿no? Calculadora y espera el momento oportuno para actuar. Y finalmente consigue que el pueblo de Israel se salve de una muerte segura. Son estas actividades y es una de las mujeres del Antiguo Testamento que en su texto no menciona a Dios. Sin embargo, cumple los objetivos de la tradición oral y narrativa que hasta ese entonces se tenía, y es Esther, pues, quien, escuchando la palabra de su tío Mardoqueo, ¿no? Quien le decía, bueno, si tú no nos vas a ayudar, de seguro Dios nos ayudará de otra parte, pero ella unió todas las gracias favorables para ser escuchada por el rey de Persia, acabar con el asolamiento propuesto por Amán. Y miren que el momento de colgarle, y esto es un texto para poderlo hablar en varios segmentos, porque el Megilá de Esther tiene muchísimo fondo. Incluso nos revela espacios que se alinean al holocausto judío que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Imagínense, es increíble cómo estos sesgos históricos unen estos elementos y ya se pueden hacer unas conexiones para entender el contexto. Ahora, todas estas mujeres hasta la venida del rey Josías y tiene la consulta que hará a Hulda, la profetisa. Imagínense, una profetisa, una juez en Israel, a quien le consultó sobre qué es lo que Dios buscaba tras encontrar el libro de la ley que estaba oculto en el templo que estaba siendo refaccionado. Y es Hulda quien le da confianza de actuar al rey Josías para que este rey pueda derribar los altares altos y tras haber leído la ley a todo el pueblo, él logra salvar su pellejo de una sentencia que el Señor iba a ejecutar sobre el pueblo de Israel por su constante idolatría y por haber permitido los altares altos a Baal. ¿Y Baal qué es? Es un dios que viene del linaje de los cananeos, es un dios de las ciudades-estado, mientras que Israel, como ya les mencionaba, viene de un espacio tribal que está alineado a la agricultura, al cuidado de animales. Entonces, luchar con las ciudades-estado y los pensamientos de donde todos estos elementos se dio ha sido trascendental y las mujeres han hecho su papel acá. Y miren, Hulda, reconocida como esta juez, a quien tenían que acudir los personajes para buscar un discernimiento en los puntos que se daban. Hoy es tan fácil entrar a un juzgado y encontrarnos con juezas mujeres, con abogadas, con procuradoras, con médicos, mujeres y todo ahora que intentamos ver la etapa de esta nueva, este nuevo repensar y comportamiento de la mujer históricamente, con la valentía, con la fuerza, con la fe, la sabiduría en la toma de decisiones, nos muestra que hubo muchísimas mujeres importantes que no solamente han cumplido su papel de madre, que han tenido que dar a luz a sus hijos con dolor, sino que han sido estratégicas para que ciertos elementos históricos contados en el Antiguo Testamento sean una realidad. Mujeres que
no se las menciona, no tienen rostro, pero aparecen también en los oráculos de los profetas mayores y los profetas menores, mujeres por las cuales se ha tenido que hacer cambios históricos y por las que hoy por hoy estamos nosotros no sacándolas del polvo donde la historia les ha querido dejar, sino que es la fuerza que mueve a que las características de las mujeres hoy por hoy ya no sean vistas desde el género masculino, sino que ahora sean estas acciones que el humano pueda lograr a cabalidad equiparando la importancia que tuvo la mujer y la trascendencia que tiene la mujer en la actualidad, pero en este nuevo repensar, lo que exige la mujer es una equiparación en la historia. Quisiéramos haber abarcado muchísimo más, pero lamentablemente el tiempo con nosotros es valioso y pues agradecida con ustedes por el tiempo que me han dado. Como digo, hay muchísimo más que explotar. Las mujeres han sido especiales desde el Antiguo Testamento, así es que buscamos esta equidad, pero una equidad correcta. Eso nada más. Gracias por haberme permitido impartir esto a ustedes. Bueno, creo que la conferencia ha sido clara. Definitivamente podemos observar cómo a través de toda la escritura encontramos grandes mujeres ocupando un lugar, y lo tengo que decir, a la par de los hombres, pero para completar un propósito de Dios en ambos. Aunque si bien es cierto, muchos de los nombres de estas mujeres no son mencionadas, o quizás en algunas pocas ocasiones sí se menciona, este nombre al no ser mencionado de forma explícita, definitivamente las contribuciones, las obras y el legado que está registrado en las páginas de las Sagradas Escrituras son innegables. Creo que la Biblia, por tanto, eh, nos presenta a nosotros no solamente un rol rezagado de la mujer, un rol secundario de la mujer, sino como unas figuras esenciales dentro de la narrativa bíblica, cumpliendo roles vitales. Mire, pudiéramos aquí mencionar muchos casos de mujeres, quizás nuestra querida reverenda mencionó algunas mujeres, pero hay, obviamente estamos dejando solamente la parte del Antiguo Testamento, porque la idea es en otro momento conversar un poquito acerca del Nuevo Testamento. Pero encontramos diferentes roles siendo ocupados por mujeres, como juezas, como reinas, y no solamente reinas de otras naciones, sino también del pueblo del Señor. Así que creo que es importante que hayamos podido repensar un poco mejor acerca del rol que la mujer está desempeñando hasta el día de hoy. Me gustaría, pues, si hay alguna persona que quisiera elaborar alguna pregunta, quisiera tener alguna participación, que me lo indique levantando su mano para poder habilitar su micrófono y pueda, pues, poder expresarse. Recuerden, cada una de las opiniones, comentarios o perspectivas entendemos que se hace desde nuestra propia interpretación. Así que si no miro manitos levantadas, pues solo me queda darle las gracias a mi querida reverenda Yadira por esta magistral conferencia. La verdad que a veces nosotros pensamos que son conferencias sencillas, pero creo que difícilmente se puede manejar algo tan superficial y más cuando estamos hablando de temas tan importantes. Definitivamente de Génesis hasta el último libro de la Escritura está esa obra plasmada ahí de del trabajo del liderazgo femenino. Así que muchísimas gracias, mi querida reverenda Yadira. Sé que tiene otros compromisos, no menos manitos levantadas, así que solamente me queda dar las gracias a usted y a cada una de las personas que han hecho posible este tiempo y me quiero despedir recordándoles que estamos aquí pues los días viernes trayendo estas conferencias, obviamente con
distintas competencias. Hoy estuvimos hablando de un tema de liderazgo, como lo hemos hecho en otras ocasiones, pero hoy del liderazgo femenino. Así que muchísimas gracias, mi querida Yadira. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presente.